la genética bacteriana, cuáles eran para revisar los conceptos de herencia y establecer las diferencias entre los mecanismos de recombinación y sepan de dónde sale la mutación de las cepas. Ahora, hemos visto y hemos hablado de qué es un gen, introducción, conceptos básicos, concepto de genética. Sabemos que la genética es el estudio de la variación y de la herencia de los caracteres de un organismo, sea eucariótico o procariótico. También están todos observando la presentación, ¿no es cierto, chicos? Sí, doctora, se observa. Bien, entonces, para saber cómo está codificada la información genética, ya hemos visto que en la molécula del ácido desoxirribonucleico o DNA existe una propiedad de replicación que es esencial y que existe también lo que es el genotipo y el fenotipo. Ahora, las diferencias entre genotipo y fenotipo, si ustedes recuerdan, el genotipo está dado por los genes y por esta cadena, rasgos genéticamente determinados, mientras que el fenotipo nos va a definir en nosotros, por ejemplo, las características que se pueden ver, el color de las hojas, la forma de la nariz, la forma de la boca, el tipo de rostro, lo mismo en las bacterias, lo mismo. Entonces, a eso le llamamos nosotros diferencias entre genotipo y fenotipo. Y el ADN, ya saben que es la sustancia responsable de la transmisión o de la información hereditaria. Las partes de los nucleótidos saben que tiene una base nitrogenada compuesta por purina o pirimidina, un azúcar de 5 carbonos, la desoxirribosa, y una molécula de fosfato, el ácido fosfórico. Entonces, ¿cómo será el ADN bacteriano? Aquí lo tenemos. Doble, circular, de doble filamento, enrollado, por lo general siempre es enroscado, y que tiene plásmidos. Aquí miren la cantidad de plásmidos. Por eso es que les decía que las bacterias son los únicos que pueden tener 2 ácidos nucleicos. ¿Y qué es el ARN? Es el ácido ribonucleico que tiene semejanza con el ADN, pero que son diferentes. Va a actuar transmitiendo información codificada en el ADN para sintetizar las proteínas. Y eso va a dar lugar a variaciones de estas bacterias que pueden ser fenotípicas o temporales, de forma. ¿Y qué son las variaciones fenotípicas? Van a ser modificaciones del fenotipo, debidas generalmente a cambios ambientales que no guardan relación con el genoma, el cual no es transmitido hereditariamente. ¿Hay características que se destacan? Sí. ¿Por qué? Porque la mayoría de las bacterias que podamos encontrar en un cultivo, cuando se restablecen las condiciones originales del cultivo, pueden volver o retornar al fenotipo inicial. Esa propiedad también tienen los microorganismos o las bacterias. Entonces, ¿cómo pueden ser las variaciones fenotípicas o temporales? Pueden ser morfológicas, cambios de forma, tamaño, tinción, cuando la bacteria puede perder su cápsula, puede perder esporas o flagelos, o pueden adquirir cambios con el pH, con la temperatura. De ser cromógenas, hay algunas bacterias que son cromógenas, coloreadas quiere decir que producen pigmentos que caracterizan a sus colonias cuando crecen en cultivos, y que estos pigmentos pueden desaparecer temporalmente con condiciones ambientales. Aumento de luz o efecto de una radiación ultravioleta u otra radiación, en fin, ¿no es cierto? Ahora, las variaciones enzimáticas de las bacterias se producen cuando las enzimas se colocan en el medio. Y variaciones de tinción, por ejemplo, cuando una gram positiva, una bacteria que es gram positiva, envejece, pierde su capacidad de retener el colorante primario, o temporalmente puede decolorarse utilizando como decolorante el alcohol acetona. Eso vamos a ver en la tinción de Gram. Hay variaciones genotípicas o permanentes, sin embargo, que se pueden llevar a cabo en las bacterias también.
¿Y por qué se determina el genotipo? El genotipo está determinado, ya lo saben, por la información genética de su cromosoma. Aquí está el cromosoma. Entonces, las bacterias pueden tener 2 o más cromosomas genéticos, ya lo saben. Gen 1, gen 2, gen... Miren, ¿no? Y si yo les pido que definan el gen, tienen que decir que es una unidad funcional de herencia. Y cada gen tiene cientos de pares de nucleótidos. Cualquiera de estos genes es capaz, tiene un intrón, un exón, y es capaz de mutar produciendo para esto a veces la muerte del gen. ¿Qué son las mutaciones? Son acontecimientos raros, al azar, producidos de manera espontánea, sin tener en cuenta los requerimientos en el medio ambiente. Entonces, ya saben, hemos visto, por sustitución, por delección, por adición, ocurren las mutaciones, hemos visto ya en la anterior presentación, y podemos ver que un cultivo puro de microorganismos, descendientes de un solo clon, de una sola célula, puede llegar a mutar. Y de ser una cepa silvestre o prótrofa, puede hacer que... ¿Quién es la cepa silvestre? La cepa inicial, la cepa progenitora, que crece en un medio mínimo, con condiciones, ¿no? Y se puede aislar hasta una cepa mutante. Y puede hacerse de varias formas. Una de estas es incorporando al medio de cultivo un antibiótico para seleccionar ahí los mutantes resistentes al antibiótico que crecen sobre el medio de cultivo. Y esto se los voy a mostrar en la práctica. Colocamos muchas veces un disquito de papel Whatman embebido sobre un cultivo y alrededor del disco se produce una especie de halo de sensibilidad que nos podría estar diciendo que esa bacteria es sensible a ese antibiótico. Pero en el interior de ese halo de sensibilidad vemos que aparecen 1, 2, 3, 4, 5, varias colonias. Pero si era sensible, ¿por qué no ha matado a estas otras? Porque esas ya son mutantes. Y ahí puedo yo aislar una mutante que luego tiene otro comportamiento, otra genética. A eso se llama mutación espontánea. Y aquellas que surgen normalmente como consecuencia de errores o en condiciones normales de cultivo, es porque han cambiado su secuencia de bases purina pirimidina del ADN. Y esa es una cepa mutada. Con esto más yo creo que ya les queda que es definir también lo que es una cepa ausótrofa. Son aquellas que requieren medios de cultivo más complejos y estas pueden ser nutricionales superiores a los de la cepa progenitora. Ahora, una replicación en planta. Miren, esta es una colonia, esta es una bacteria, ¿no? Donde tenemos varias colonias. Entonces, la réplica en placa es una de las técnicas más utilizadas para seleccionar cepas mutantes. Eso también en la práctica vamos a poder observar. Mucho de esta, de la genética no tanto, ni de los tipos de sustitución, pero ya saben que existe, ¿no? Que existe mucha sustitución, que existen muchas por sustitución de las bases, unas por otras, mutaciones que puedan ser inducidos, aplicado a poblaciones bacterianas, a veces con cierto propósito, para mejorar quizás la calidad, u otras también se pueden utilizar las mutaciones. Eso también tienen que saber. Y también por mutantes bacterianos, que pueden ser aquellos que exhiben tolerancia, otros que pueden fermentar alteradamente o que tienen por deficiencia nutricional. En fin, hay varios tipos de mutantes. Y por recombinación también, sobrecruzamiento, recombinación, estas cosas, ¿no? Entonces, simplemente esto es para mostrarles que es una recombinación bacteriana entre lo que es el cromosoma central y el plásmido móvil que va a insertar acá su material genético y entonces va a el donante
junto con el receptor, y luego vamos a tener una célula conocida como transferosoma, y que puede volver a ser un nuevo donante si vuelve a ingresar otro plásmido y sigue la cadena de transformaciones. Y ahí van apareciendo las transferencias bacterianas del ADN de las células donadoras a las células receptoras. Y se van transformando, se van transduciendo o se van conjugando cuando tienen pils principalmente. Y ahí están, todo lo que hemos hablado. Así las bacterias que son productoras, por ejemplo, una Escherichia coli que presenta la colicina, una pseudomonas aeruginosa que tiene la piosina, y una Serratia marcescens que presenta la marceína, y un Enterobacter aerogenes que presenta la aerosina. Tienen diferentes calidades. Una le transfiere a la otra y tenemos factores F de transferencia que pueden actuar. Y pueden transformar sus DNAs originales. Entonces, recuerden lo que hizo Griffith con sus experimentos. La transformación de las bacterias, de la genética de las bacterias, ¿no? En los experimentos de Griffith. Cuando primero transfirió inyectando las bacterias vivas, virulentas, al ratón mediante una inyección, y la rata murió. Luego le inyectó bacterias no virulentas, no encapsuladas, pero vivas, y el ratón sigue vivo. Observó luego en el tercer paso que las bacterias virulentas muertas por procesos de calor, o sea, que estaban estas que eran virulentas, pero muertas por el proceso de calor, le inyectó a la rata y vio que no le hacían ni cosquillas y la rata vive. Entonces supuso que mezclando bacterias virulentas muertas por el calor y bacterias no virulentas vivas, el ratón podía llegar a morir, porque las vivas seguían matando al ratón. Y si sacando células muertas de la sangre del ratón, podía volver a replicar a las bacterias virulentas encapsuladas y vivas. O sea, todo eso vio Griffith y por eso hizo estos experimentos con la genética de los microorganismos, ¿no? También vio la transducción, definió bien lo que era un bacteriófago, la esquematizó, vio lo que era un bacteriófago y vio también la presencia de los prófagos, ¿no? Que son genomas virales que se van a integrar a este cromosoma bacteriano. Y que las bacterias que llevan los prófagos se van a llamar bacterias lisogénicas. Bien, ahí vamos a quedar, muchachos. Hemos visto un pantallazo de las dos. Y si tienen preguntas, alguna cosa que no esté muy clara, vamos a ver luego en la clase práctica, por favor.